El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul Monchi, además es delegado político del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, ya dio formalmente el grito de alarma. Para el partido de gobierno, el de la Liberación Dominicana, el tiempo otorgado por la Junta Central Electoral a los partidos para decidir el modelo de primarias que van a utilizar en la convención de julio del 2019, julio es o agosto. Julio. Es muy corto, 75 días, ya han transcurrido aproximadamente 2 semanas después de la decisión de la Junta Central Electoral y el tiempo, por supuesto, va corriendo. Eso implica que si el Partido de la Liberación Dominicana formaliza una solicitud ante la Junta para que modifique este plazo, ya comienza por ahí un despeñadero que todo el mundo va a comenzar a quejarse del rol que debe jugar y que está jugando la Junta Central Electoral. Pero además existe un cronograma que presentó la Junta Central Electoral, que se ha publicado, que se notificó a todos los partidos políticos, y ese cronograma está dado en función de lo que dice la ley de partidos políticos y de las posibilidades que tendría la Junta Central Electoral para cumplir con la ley de partidos en relación con las primarias y el modelo que escogieron los legisladores para que cada quien haga las primarias de acuerdo a su criterio. Se entiende que en el PLD van a escoger un modelo, el que sea, ya sea con padrón cerrado o con padrón abierto. Si ellos necesitan utilizar el padrón abierto, tienen que acogerse a lo que diga la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque la Junta va a cerrar, como ya se ha comentado y se ha dicho y está publicado, 60 días antes el padrón de la propia Junta Central Electoral para poder permitir a los partidos que organicen o realicen la elección de sus candidatos. Si usted tiene un padrón suyo que usted va a utilizar, el padrón cerrado, tiene que notificarlo 90 días antes, a la Junta, 3 meses antes a la Junta Central Electoral, y ella va a actuar en función de eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí los partidos tienen muy serias limitaciones, sobre todo por sus debates y luchas internas. Y en el caso del PLD parece que es la situación más grave en este momento. Exacto. En el caso del PLD, pues se repetiría lo que hasta hace poco tiempo, previo a la promulgación de la ley de partidos, estaba sucediendo, y era justamente el debate que tenían los miembros del comité político principalmente sobre el tipo de elección que se iba a llevar a cabo para seleccionar el candidato a la presidencia en el 2020, si se iba a utilizar el padrón cerrado o el padrón abierto. Pues quizás dentro de la cúpula del PLD tienen el temor de que, por lo extenso que fue esa discusión antes de la aprobación de la ley de partidos, pueda ocurrir una situación donde el plazo que ha dado la Junta sea insuficiente. Es que ningún plazo va a ser suficiente. Nunca, porque es que hay un conflicto de intereses demasiado grande dentro del PLD, principalmente por la parte del expresidente Leonel Fernández, que no quiere de ninguna manera que las elecciones de los candidatos se hagan con un padrón abierto, porque eso podría significar, quizás así lo entiende, una derrota. En el lanzamiento de su precampaña, Leonel dijo que no le importaba. Es decir, que él no le temía al padrón cerrado o al padrón abierto, que él ganaba como quiera. Entonces, eso debe ir a un organismo del PLD, que es el comité político, y luego al comité central, y tomar una decisión. Lo único que ellos no quieren, exponerse a tomar una decisión ahora, si eso conlleva que va a haber un fraccionamiento mayor en el PLD. Bueno, Leonel dijo ahora en su presentación que no le importa el tipo de padrón, pero anteriormente sí le importaba. Bueno, y Danilo tiene muy claramente su punto de vista sobre el tema del padrón, y por tanto, lo que hizo el Congreso Nacional fue sencillamente dividir en una discusión nacional que había sobre el tema del modelo de primaria, dejarlo solo al Partido de la Liberación Dominicana. Ya terminó el debate, está la ley, se aprobó la ley como ellos quisieron, y ahora no hay manera de que a la Junta Central Electoral el PLD le imponga una situación interna que tiene de sus organismos. No es posible. Por tanto, entiendo que la Junta Central Electoral no puede comenzar a variar
su programación, su cronograma, que ya publicó, que es un documento oficial. Monchi Fadul dice, bueno, nosotros estamos de acuerdo que no se puede violar la ley, pero no se trata de violar la ley solamente, se trata de respetar el órgano establecido por ley para organizar las primarias. De hecho, la Junta Si Central no es Electoral así, no va a haber primarias. La Junta Central Electoral había dicho antes de la aprobación de la ley de partidos que de no aprobarse, pues ya para las próximas elecciones iban a tener que irse sin la ley de partidos. Esto porque el tiempo que necesitaba la Junta para organizar las elecciones del 2020, que son bastante complejas, se estaba agotando. Entonces tenemos una Junta que ahora va a trabajar con la ley de partidos, mal o bien, como lo está haciendo hasta ahora, pero que ya tiene un plazo vencido para iniciar este proceso. Y el tema ahora no es si se va a posponer o no ese plazo. El tema ahora es discutir, y hay un tiempo establecido para el reglamento de la ley de partidos políticos que ya la Junta puso en manos de los partidos políticos. Monchi Fadul, como delegado político ante la Junta Central Electoral por el PLD, deberá llevar eso a los órganos del PLD. Él es miembro del comité político del PLD. Y si el secretario general ya dijo, bueno, es que no nos consultaron a nosotros, y luego lo han repetido otros, incluyendo al propio Monchi Fadul, que está diciendo, la Junta tomó esa decisión, puso esos plazos y no nos consultó. La Junta no está obligada a consultar a los partidos políticos para poner unos plazos y cumplir con la ley de partidos, que es lo que se aprobó y lo que está en vigencia. Tan pronto la Junta estaba necesitada de la aprobación de la ley de partidos para comenzar a cumplir con su rol. Tan pronto se aprobó la ley de partidos, se promulgó, se le puso número 3318, hizo la publicación la segunda resolución sobre el tema de las campañas electorales. Y ese cronograma está ahí, está vigente y no es posible comenzar a modificarlo ahora. Por más necesidad que tenga el Partido de la Liberación Dominicana. Usted no puede sencillamente tratar de dilatar una situación que corresponde a todos los partidos por un problema interno de su partido, el de la Liberación Dominicana. El PLD que resuelva. El PLD tiene ya la convocada para el próximo lunes la reunión de su comité político. Ahí deben comenzar a responder o a resolver muchas de las situaciones que tienen. Que si van a sancionar a Franklin Almeida o no, si hay una carta o si hay dificultades porque hay quienes entienden que Leonel Fernández debe tomar una licencia como presidente del PLD y eso no quieren comenzar a discutirlo, bueno, pues es una situación que ustedes son los que están en capacidad de resolverla. Claro, y no es una situación que deben resolverla inmediatamente. Sí. Lo que sí tienen que resolver es el tema de qué tipo de padrón van a utilizar y el sistema que van a elegir para las elecciones de su partido. El otro tema es si en el PLD, el comité político, va a plantear la rediscusión del pacto del año 2015 de ese comité político sobre la sucesión dentro del Partido de la Liberación Dominicana y el cambio a la Constitución de la República. ¿Lo van a volver a discutir? Es decir, el equipo de Danilo Medina quiere que eso vaya de nuevo con Ramón Ventura Camejo, como lo propuso al comité político, que se discutiera. Fue una propuesta de Ventura Camejo. Y él lo hizo y se llevó y se aprobó finalmente. Leonel pensaba que no se iba a aprobar y se aprobó. Eso fue en Metro de Juan Dolio, en aquella famosa reunión del 18 de abril del año 2015. Y nuevamente se está hablando de una discusión básicamente sobre lo mismo, llover sobre mojado. Sí. Lo que está planteando ahora Ventura Camejo, que la publicación la tenemos acá en acento, hablando de un consenso entre ambos sectores, de Danilo y de Leonel, lo cual pues da a entender que efectivamente van a tratar de, si no desbaratar, readecuar ese acuerdo que ya se hizo. Así es. Vamos a hacer una pausa. Desde hace algunos meses, casi un año, se ha venido discutiendo la posibilidad de una especie de amnistía fiscal en la República Dominicana, promovida por el gobierno del presidente Danilo Medina. Ese es un debate soterrado que se ha dado. Ha habido varios proyectos, incluso algunos lo dimos nosotros a conocer en algún momento,
y existe el temor de que luego de aprobada la ley sobre lavado de activos y combate al narcotráfico o a las actividades terroristas, se estuviese gestando un movimiento para que gente que ha acumulado de manera originaria, como se dice, fortuna al amparo del gobierno o bajo la sombrilla del gobierno pueda legalizar los bienes que ha obtenido. Y había mucho temor de cómo era que el gobierno iba a proceder. No se sabía porque al final, aunque se divulgaron proyectos, incluso hasta con membrete de la Presidencia de la República, nunca se tuvo la certeza de que se iba a someter finalmente ese proyecto de exención o ese proyecto que liberalizaría las fortunas, muchas grandes fortunas que se han hecho en los últimos años, sobre todo al amparo del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos aquí una comunicación de fecha 3 de septiembre, dirigida por el presidente de la República, Danilo Medina, al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en donde le remite un proyecto que nosotros apenas hemos tenido acceso a la carta, no tenemos el proyecto, pero en el que se establece un régimen tributario especial transitorio para que todo aquel que tenga necesidad de declarar voluntariamente sus bienes lo haga y pueda hacerlo en una especie de amnistía que van a otorgar las autoridades. No se trata de regularización de pequeñas empresas con montos establecidos que puede ser, bueno, si usted es una empresa que usted tiene un monto establecido de propiedad o de patrimonio de 10 millones de pesos para abajo, no se trata de eso. Eso es infinito. Y el presidente lo explica muy claramente en su carta, no sé si tú la quieras leer, Samuel, para que sepamos de qué se trata lo que está proponiendo el gobierno del presidente. Inicialmente, porque hay que buscar el proyecto. Exacto. Se trata de una carta y que se entiende que el proyecto fue suministrado en la misma fecha, el 13 de septiembre, con con carácter transitorio, que era lo que señalabas, a las personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas regularizadas, con sus obligaciones tributarias a través de la declaración a revalorización de manera voluntaria y excepcional, que era algo que también señalabas, ante la Dirección General de Impuestos Internos. Esto es con los bienes e inmuebles no declarados, para cumplir las disposiciones legales vigentes y los compromisos internacionales convenidos por el país. En este caso, se supone que esto va a ser para personas, por ejemplo, que tengan alguna sucesión de bienes que no haya sido informada anteriormente ante la DGI, que por eso se paga impuestos, pues puedan hacerlo. Sin embargo, esto abriría las puertas también, que es el mayor temor que se ha expresado, a que personas que han tenido o que han obtenido riquezas que no han sido de todo transparentes puedan legalizarlas. Y es lo grave del asunto, debido a que se trata de una amnistía que está dando el Poder Ejecutivo a través del Congreso por este proyecto. El tema es que está en vigencia la ley de lavado de activos y patrocinio o actividades vinculadas con el terrorismo. Y esa ley todavía no ha entrado plenamente en vigencia. Cuando esa ley entre en vigencia, entonces hay que revisar el patrimonio de aquellas personas que tienen fortunas y que deben, por supuesto, ofrecer explicaciones o ponerse de acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos para legalizar sus tenencias. Bienes, muebles e inmuebles, incluso uno no sabe, pero también hay que conocer el proyecto. Patrimonio que se tenga fuera de República Dominicana. No es que va a tener que pagar impuestos, pero va a tener que declararlo en República Dominicana. Por tanto, hay un interés en reducir el lavado de activos, pero el gobierno está dando un chance y una oportunidad después de aprobada la ley de lavado de activos, creo que es la 157-17, y esto genera muchas dudas sobre qué es finalmente lo que va a pasar.
Vamos a hacer el esfuerzo para obtener el contenido de la propuesta. Ya habíamos visto y publicado informaciones sobre propuestas que se habían discutido previamente, pero al final no conocemos el documento que se ha entregado al Senado de la República. De hecho, hay que preguntarse si en el caso de que una persona declare a través de este proyecto de ley, una vez que se apruebe, si es aprobado, si no se va a cuestionar o si la persona que haga su declaración va a necesitar presentar evidencias de la procedencia de esos recursos que está declarando. No, porque lo que va a hacer es declarar lo que tiene. Puro y simple. Puro y simple. Pero no debería, porque se Claro, supone que tenemos una ley de lavado de activos que debe estar vigilante sobre ese tipo de acciones. Sí. Entonces, como una especie de borrón y cuenta nueva. Exacto. Usted tiene 3.000 millones de pesos y no lo ha declarado al fisco, por ejemplo. Es decir, usted no ha pagado impuestos por el dinero que ha recibido en ganancias, en actividades empresariales, productivas, etcétera. Bueno, si eso es lo que usted tiene, usted puede perfectamente hacerlo ahora en este compás de espera, que puede ser igualmente transitorio. ¿Por cuánto? ¿Por un año? No se sabe. Lo que sí se ha dicho es que ya desde hace un tiempo hubo recomendaciones muy, muy precisas a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de que debían poner en claro el tema de su patrimonio. Porque aquí se va a producir una situación en la que aquel patrimonio que no pueda ser justificado, entonces el Estado va a tener la oportunidad de cuestionarlo, hacer pagar los impuestos correspondientes o sencillamente apropiarse de él. Vamos a ver qué es lo que dice el proyecto, vamos a buscarlo y vamos a tratar de describirlo de la mejor manera posible. Pero ya sabemos que el documento está en manos del Senado de la República. Esto es importante, muy importante. Hay mucha gente que tiene temor, sobre todo por el poder que tiene la Dirección General de Impuestos Internos con la ley de lavado de activos. Y de verdad que la Dirección General de Impuestos Internos tiene en sus manos un instrumento que puede perfectamente, en las condiciones en las que se hacen negocios en República Dominicana, que puede, digamos, en el sentido casi vulgar, meter preso a cualquiera, independientemente de que tenga sus papeles en orden. Cuando digo en orden no me refiero a que supuestamente haya pagado los impuestos, sino que habría que dar explicaciones, porque aquí la evasión sigue siendo un deporte nacional. Eso lo dijo Magín Díaz cuando inició su gestión al frente de la Dirección General de Impuestos Internos y fue invitado por la Cámara Americana de Comercio. Y Magín Díaz dijo muy claramente cuáles eran las premisas con las que iba a actuar y cuáles eran los propósitos de su gestión al frente de la Dirección General de Impuestos Internos. En esa gestión fue que se aprobó la nueva ley de lavado de activos y actividades de financiamiento al terrorismo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué vinculan el lavado de activos con el terrorismo? Bueno, es una manera de tener un instrumento de presión y de control que la gente no pueda evadir su responsabilidad fiscal. En eso estamos. Vamos a hacer una pausa. El magistrado José Alejandro Vargas conoció y dispuso medidas de coerción para un joven de clase media o de clase alta, depende de cómo se le vea, el señor Gabriel Villanueva, que ha sido señalado como el joven novio, agresor, violento, que en la celebración de su propio cumpleaños se estableció en Bellavista, en un establecimiento hotelero, un hotel, y mató o tiró desde un octavo o quinto piso, no recuerdo, a la jovencita de origen rumano, Andrea Celea. Ha habido mucha indignación con este nuevo crimen contra la mujer y un nuevo crimen de violencia machista en República Dominicana. El empeño que se ha puesto en la sociedad
sobre todo está fundamentado en datos estadísticos que revelan una altísima incidencia de crímenes contra la mujer, sobre todo en sectores urbanos, marginales y en sectores rurales, en donde la falta de educación, el machismo y muchos otros comportamientos culturales dañinos, bueno, pues tradiciones que hemos venido arrastrando, son de algún modo la explicación de todos estos crímenes. En el caso de Gabriel Villanueva estamos hablando de un joven, muy joven, de clase media, de 20 y tantos años, con una joven de 21 años, que además ella, por las grabaciones que hemos escuchado, y que todo el mundo ha oído porque se han divulgado esas grabaciones, ella describe el maltrato a que Gabriel Villanueva durante mucho tiempo la mantuvo, la persecución en su contra, la violencia física en su contra, aparte de la violencia psicológica, y que de lo cual ella no podía aparentemente liberarse o librarse. Mira, hay algo que hay que señalar de este caso, y es que la joven Andrea Celea ha sido víctima 2 veces. La primera por lo que señala el Ministerio Público que ocurrió, que fue que este joven pues le habría quitado la vida lanzándola desde un 8º piso, se ha señalado, de este hotel. Pero la segunda es a raíz justamente de unas informaciones que han salido a la luz, de que ella tenía miedo de denunciarlo por cualquier acción que él pudiera tomar en su contra. Pero había una orden de alejamiento. Había una orden de alejamiento. Y si hay una orden de alejamiento, hubo una denuncia. Finalmente hubo una denuncia. El problema es que previo a esto se había aparentemente a través de WhatsApp, había tenido una conversación con alguien cercano, un amigo, un familiar, no recuerdo bien el dato. Y pues a raíz de esto, en las redes sociales particularmente, se estuvo comentando que si una mujer no denuncia a un agresor y ésta muere, es por su culpa. Y esto hay que tenerlo muy claro. La razón por la que un agresor termina con la vida de una persona no es por culpa de la mujer, específicamente en este caso, es por culpa del agresor. Entonces hay que tenerlo esto bien claro, no se puede seguir repitiendo este tipo de comentarios que son hirientes y que victimizan 2 veces a esta persona. Sí. Bueno, Andrea Celea dijo en una de las conversaciones que si ella lo denunciaba, ella entendía que él iba a tratar de matarla, que él no soportaría caer preso, que él era una persona muy impulsiva y agresiva, incluso en el lugar en donde ella vivía y él visitaba, las personas que vivían alrededor se daban cuenta de la violencia de Gabriel Villanueva con ella. El problema es que es una relación tóxica. El problema es que ella estaba envuelta en un círculo del que parece no podía salir, pese a tener familiares, hermanas, una madre. Entonces todo esto se complica sobre todo y complejiza el fenómeno social, tomando en cuenta que Gabriel Villanueva es un joven educado, que Gabriel Villanueva es un joven de clase media, que Gabriel Villanueva no es un joven de un barrio marginado en donde el escenario en el que vive es el de la violencia. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando con la formación en colegios de clase media o clase alta de los jóvenes que igualmente tienen una actitud de maltratar a las jóvenes, a las adolescentes o a las jóvenes, como en este caso Andrea Celea, hasta llevarla a una situación de acoso, de hostigamiento y hasta llegar al crimen. Esto es un crimen. La fiscal Jenny Berenice Reynoso lo ha dicho muy claramente. Se trata de un asesinato. No se quiso presentar como un suicidio y aparentemente hubo también remoción de evidencias importantes que finalmente la Fiscalía del Distrito Nacional ha podido reunir y la ha presentado en contra de Gabriel Villanueva. Lo que se ha dicho es lo siguiente, que él pertenece a una familia que tiene negocios en República Dominicana, que tiene negocios en Haití, tienen dinero, han conseguido algún tipo de influencia y trataron de sacarlo del país.
la Fiscalía actuó con celeridad en el caso y ya hubo ayer manifestaciones ante el juzgado que tomó la decisión de la prisión preventiva. El juez José Alejandro Vargas, bueno, pues una manifestación de jóvenes de clase media y clase alta, en donde llevaron pancartas, denuncias y reclamaron de la justicia dominicana que no haya impunidad en este caso. Y se han expresado desde la vicepresidenta de la República hasta la ministra de la Mujer, han expresado su solidaridad con la familia de Andrea Celea. De manera que el caso no es ya solo un incidente familiar en el que dos familias estarán enfrentadas ante los tribunales. Es un caso que tiene una repercusión social importante, que pone en juicio los valores con los que nos estamos formando, sobre todo estamos formando a los jóvenes. Mira, hay organismos estatales que desde hace ya varios años están poniendo relieve lo que está ocurriendo con la violencia en República Dominicana. Lo ha dicho el Ministerio de Salud Pública y de hecho lo ha abordado como un problema de salud. Nuestras mujeres están muriendo por violencia, es decir, principalmente con un agresor que es su pareja, su expareja, pero esta es una de las principales causas por las cuales las mujeres están muriendo de manera violenta en República Dominicana. Lo ha dicho la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer. Es decir, desde hace años ya estamos teniendo ya no se puede hablar de brote, estamos teniendo esta epidemia de violencia en todos nuestros hogares, ya no importa el nivel social de la familia en el cual ocurre. ¿Por qué? Porque es que en República Dominicana se está respirando violencia. Uno lo ve en las calles, por ejemplo, con el tránsito, que es un síntoma clarísimo de la agresividad que tiene la gente en nuestra capital y en nuestras provincias. Entonces hay que abordarlo, no se puede creer que únicamente afecta a los tratos sociales más bajos de República Dominicana. Está en todos nosotros. Y esto hay que atenderlo con muchísima urgencia. Y bueno, no se trata tampoco de que alguien esté empeñado en perseguir solo a Gabriel Villanueva. Gabriel Villanueva es un ejemplo y representa a muchos otros criminales de mujeres que han actuado a mansalva pensando que su posición social o su condición relevante como hijos de empresarios o de personas con alcance en el ámbito político, como el caso de Emily Peguero, por ejemplo, bueno, pues podrían hacer desaparecer la información sobre estos crímenes. Un crimen más, un suicidio, cualquier cosa de esa y ya terminó. No es así. Hay una conciencia que se ha ido adquiriendo poco a poco en el sentido de que un crimen contra un adolescente, contra una mujer, es un crimen contra el conjunto de las mujeres y contra toda la sociedad también. Ojalá que evaluemos, mejoremos nuestros niveles de enseñanza y sobre todo de empoderamiento de las mujeres y del derecho que tienen las mujeres a protegerse siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier edad, en cualquier ámbito social o geográfico o político. Así es. Muchas gracias por la compañía. Hasta mañana.